Buenos días en Estados Unidos, en Chile, en las Américas, y buenas tardes en Europa, en España, de este otro lado del mar. Me da muchísimo gusto introducir este seminario orientado a discutir con expertas y expertos muy reconocidos sobre la autonomía estratégica y el no alineamiento activo, dos temas claves en la agenda europea y latinoamericana y global, podría decirse, de los últimos años, y que esta semana adquiere una relevancia especial en el contexto de traspaso del poder en Estados Unidos. Como decía, agradezco en primer lugar a Paulina Astroza por haber iniciado, por haber propuesto esta iniciativa desde el Programa de Estudios Europeos que lidera en la Universidad de Concepción, y habernos invitado, en este caso represento a Agenda Pública, a coorganizar este evento y participar de la iniciativa. Voy a hacer una muy breve introducción orientada a hacer un pantallazo del contexto en el que se plantea esta discusión y una muy breve revisión de los dos conceptos, lo que hago en mi calidad de coordinadora editorial de Agenda Pública, más que de experta en el tema, que no lo soy. Pero sí el tema está muy presente en nuestra agenda editorial y por tanto hemos venido promoviendo publicaciones, incluso esta misma semana, o entrevistas que probablemente, como la entrevista a Josep Borrell que sacamos en octubre del año pasado, que probablemente podrán ser una referencia para quien quiera ampliar un poco sus conocimientos sobre este tema. Entonces decía, hablamos de alineamiento estratégico, de autonomía estratégica, de no alineamiento activo y de un contexto. Y quisiera comenzar por un pantallazo, elementos del contexto que creo que sin duda tienen que dan un marco a esta discusión, aunque por supuesto cualquiera de ellos admite diferentes interpretaciones y pesos, énfasis en cuál será el camino que deberán seguir tanto Europa por un lado como América Latina por otro, de acuerdo a sus capacidades, potencialidades y expectativas, también agenda política, en los próximos tiempos. Ya mencioné, en primer lugar, destacar lo que ha pasado esta semana, el cambio de gobierno en Estados Unidos, que para Europa abre una oportunidad de reforzar la Alianza Atlántica del Norte, que ha estado debilitada durante la administración Trump, pero que sin embargo deja abierta, por otro lado, cuál es el posicionamiento a nivel global, porque también en los días pasados Europa ha firmado un acuerdo comercial con China, que es el acuerdo más ambicioso que China haya firmado en este sentido, y que da lugar nuevamente a plantearse cuál es la expectativa y la capacidad de Europa para moverse en el tablero geopolítico global. En cuanto a otros cambios, algunos tienen más que ver con un orden nacional o local en su gestión, pero sin embargo tienen una incidencia muy fuerte en la agenda global y creo que no pueden dejar de ser mencionados. Cambios de crisis de legitimidad creciente en muchas democracias alrededor del mundo, y con manifestaciones particulares en casos como los europeos, donde hemos visto en las últimas décadas, y ahora una vez más, este fin de semana hay elecciones en Portugal presidenciales, y era uno de los pocos países donde la extrema derecha no tenía peso todavía, y promete que va a conseguirlo en estas elecciones. Son muchos los países europeos con propuestas de la derecha radical, de la extrema derecha, que han conseguido apoyo popular, poniendo de manifiesto esta crisis de legitimidad y dando respuestas que no son las que serían más adecuadas visto desde una perspectiva de quienes defendemos valores democráticos y progresistas. También está en la agenda el cambio climático, que marcadamente tiene un carácter de política nacional, pero que no puede encontrar soluciones si no se dan en un plano global y de coordinación entre países. La regulación de las grandes tecnológicas, otro tema que ha estado muy sobre la mesa en las últimas semanas, tanto por la suspensión de las cuentas de Twitter y Facebook de Trump, como incluso mucho antes, porque han sido una de las pocas empresas que las grandes corporaciones tecnológicas, decía, que en el contexto de la pandemia han visto incrementar sus ganancias y fortalecer su posicionamiento en el mercado, habiendo una gran discusión sobre cómo regularlas y cómo cambiar estos desequilibrios de mercado muy claramente observados por muchos analistas.
Hemos hablado en los últimos tiempos también de guerras comerciales, de guerras tecnológicas, la pandemia, sin duda, otra dimensión muy importante para este contexto, que ha generado una profundización de las crisis económicas, en el caso de América Latina, un crecimiento notable de la pobreza, que venía creciendo desde 2015 en muchos países, pero que ha visto muy incrementado su peso en la región y genera enormes problemas, no solo sociales, sino también políticos y tensiones y potenciales desequilibrios o atentados, sí, afectando también la gobernabilidad. Todo esto es un cóctel muy complejo en el que el mundo ya ha visto reducir el peso de Estados Unidos, que sigue siendo un actor clave, pero ya no es el actor central en el tablero geopolítico como hace un par de décadas, y en ese contexto China se convierte en uno de los actores con mayor potencial, crecimiento y también con mayor peso efectivo. Esto lo vemos cuando se observa, por ejemplo, esto está mencionado en el artículo de Heine, Ominami y Fortin, es el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Uruguay en la región. También se ve en muchos otros indicadores y dimensiones, incluyendo también su peso financiero. Entonces, ya como para ir cerrando esta cuestión, me gustaría hacer un par de menciones a qué es la idea de la autonomía estratégica y plantear también cuáles son los lineamientos o formas de entender principalmente el no alineamiento activo. Cuando se habla de autonomía estratégica, el concepto remite genéricamente a capacidades militares. Sus componentes son tanto políticos como operativos e industriales. Cuando hablamos del orden político, hablamos de estrategias políticas. Cuando hablamos de lo operativo, de capacidades, de coordinación. Y cuando hablamos de lo industrial, de equipos. Entonces, cuando se habla de autonomía estratégica, esto refiere sobre todo a la capacidad de un actor de llevar a cabo acciones autónomas. Por lo tanto, en estas tres dimensiones debe haber un fortalecimiento que la mayor parte de los analistas, y me gustaría escuchar posteriormente lo que dicen nuestras invitadas e invitados, los que ven, nuestros analistas decían muchos de ellos, que Europa es deficitaria. Entonces hay un gran reto ahí. Pero en cualquier caso, también vemos que tiene una potencialidad enorme y probablemente es el actor más preparado para defender también la agenda democrática. En este sentido, recomiendo, mencioné antes, la entrevista a Borrell de Joseph Weiler, publicada en octubre en Agenda Pública, donde Borrell hace un repaso de todas estas dimensiones y señala que Europa debe poder debe aprender a usar el lenguaje del poder. Dice que no se trata solo del ejercicio del poder blando, sino también de incrementar otro tipo de acciones y de tener voluntad de ejercitar ese poder. Y cuando hablamos de no alineamiento activo, los autores, que a dos de ellos los tendremos en este seminario, hacen más bien mención al rol de América Latina, que tiene una situación particular en este escenario. Esto se viene analizando también hace tiempo en las páginas de Agenda Pública, porque justamente si Europa tiene problemas de coordinación, lo de América Latina es muchísimo más grave, son más graves también, me refiero a que ninguna de las instituciones de coordinación o trabajo a nivel latinoamericano tienen fuerza suficiente para avanzar una agenda común, tampoco parece observarse una voluntad o un liderazgo en este sentido, pero por otro es clave hacerlo, y creo que acá los autores de este trabajo invitan a hacerlo, a no subordinar la agenda de un país a la agenda sea de China o de Estados Unidos, sino tratar de fortalecer las alianzas regionales dentro de América Latina y desde ahí construir mayores niveles de coordinación y tratar de fortalecer este posicionamiento de una región que se ve especialmente debilitada y retada, desafiada por estos elementos de contexto que mencionaba al principio. Así que dicho esto, creo que el tema es absolutamente clave, tanto para la agenda europea como para la agenda latinoamericana. Seguiremos trabajando sobre esto desde las páginas de Agenda Pública. Agradecemos muchísimo nuevamente a Paulina Astroza por habernos invitado a coorganizar el evento y bueno, escucharemos con atención y seguiremos conversando en este momento, ahora pasando la palabra.
Gracias, Janina. Vamos a dar un poquito más de luz aquí, que la verdad es que hace bastante calor en esta parte del mundo. Quiero agradecerte también el haber aceptado inmediatamente nuestra invitación a co-organizar esta actividad que estimamos de gran relevancia por lo que tú señalas, y más aún en el contexto de un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Y nuestra idea fundamentalmente era compartir ideas de Carlos Ominami y Jorge Heine, desde el lado del no alineamiento activo, que es parte de su tesis, junto a Carlos Fortín, y también ver qué es lo que se está discutiendo en Europa con dos grandes mujeres a quienes conozco muchísimo y han estado también junto a nosotros en varias actividades, como es Marta Domínguez y Ana Ayuso. Entonces, la idea de nosotros era justamente esta. Además, aprovecho de agradecerte a ti, a Marc, la consideración que siempre han tenido conmigo de invitarme a dar mi opinión también a través de agenda pública en distintos temas, lo que me honra muchísimo. Así es que gracias, Janina, de nuevo por esta actividad en conjunto. Gracias, Paulina. Bien, entonces para comenzar nuestro seminario y ya despidiendo a Janina y para dar paso a nuestros invitados e invitadas, quiero, por lo tanto, presentarlos. ¿Quiénes van a estar hoy día en nuestro panel? Hoy día nos acompaña en primer lugar Ana Ayuso. Ella es doctora en Derecho Internacional Público y máster en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora senior del CIDOB también de Barcelona. Así que mucho gusto de verte de nuevo, Ana, y que hayas aceptado participar con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí y poder conversar con grandes amigos también y grandes especialistas con los que espero que sea un debate muy rico y constructivo, sobre todo. Gracias, Ana. Además, invito a Jorge Heine, quien es doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Estudios Globales, Universidad de Boston, y ex embajador de Chile, y como ya decíamos, uno de los autores de este artículo sobre el no alineamiento activo. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, encantado de poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación, Paulina. Invito también a Marta Domínguez. Marta es economista por la Universidad de Oxford y máster en estudios políticos y de gobierno europeo por el College of Europe y trabaja en Brujas, en Bruselas, en Bélgica, pero creo que ahora estás en Madrid, Marta, ¿o no? No, yo estoy de vuelta en Bruselas, donde me temo que no hace mucho calor, pero bueno, en Madrid tampoco, así que nada, en eso te envidiamos. Muchísimas gracias, Paulina, ya sabes que me encanta colaborar con vosotros y nada, con muchas ganas. Y por último, invito también a Carlos Ominami, economista y doctor de Estado por la Universidad de París-Nanterre, presidente honorario de la Fundación Chile 21 y también parte de los autores de este artículo del no alineamiento activo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tú sí con calor, yo creo. Uy. Parece que ahí tenemos problemas de conexión. Sí, al parecer tenemos problemas con Carlos. Aquí voy a tratar de mejorar mi conexión, cambiarme a otro dispositivo, así que de repente me voy a desconectar un poquitito para reconectarme a través del otro, pero gracias por la invitación, Paulina, y la verdad que me da mucho gusto poder compartir con Ana, con Marta y con Jorge, que somos socios en esto del no alineamiento activo y somos amigos de hace ya muchos años. Así que gracias por la invitación y muy disponible aquí para colaborar en este importante debate. Gracias, Carlos. Entonces comenzamos. La idea es ir debatiendo algunas ideas, tratar de que sea esto un diálogo, una conversación. Además, yo voy a ir viendo lo que es las preguntas que van que ya algunos comentarios están apareciendo. Un día aquí en Controles puede mutear el micrófono de Carlos Ominami. Claro, Pablo, ¿puedes mutear?
¿Cómo te traspaso? Ya. Bueno, comenzamos entonces un poco lo que es esta conversación. Y yo quiero partir haciéndoles una pregunta, dado el contexto, primero que señalaba Janina, por un lado, de la rivalidad de Estados Unidos-China, y en segundo lugar, el cambio de gobierno en los Estados Unidos. ¿Cómo lo ven desde Europa, desde la base de esta idea de la autonomía estratégica que se ha planteado, ya no ahora, sino venía de antes, pero ha retomado una especial significación por la pandemia y por el contexto internacional, sobre todo en tiempos de Trump? ¿Cómo lo ven ustedes ahora estas ideas? ¿Cómo está enfrentado Europa y cómo se desarrolla este concepto? Y en el caso de América Latina, la pregunta va para Jorge y Carlos, lo mismo. ¿Cuáles son las ideas matrices de este no alineamiento en este contexto? Y cosa que brevemente ustedes me puedan señalar las principales características, cosa que después nosotros podamos ir viendo cuáles son las divergencias y las convergencias entre ambos, porque ese es un poco el objetivo final que buscamos con el seminario. Así es que, Ana, te dejo la palabra 5 minutos. Cuando ya estés en el tiempo, yo voy a aparecer ahí en la cámara como una señal para todos, para que podamos ir haciendo este diálogo bien activo y participativo. Ana. Muy bien, muchas gracias. Pues como decía Janina, retomando lo que decía, el concepto de autonomía estratégica en la Unión Europea surge muy vinculado a la alianza militar y defensiva de la OTAN, ¿no? Como con Estados Unidos como el defensor, ¿no? El garante de la seguridad europea. Esto es así, se planteaba también en unos términos bastante como dicotómicos, OTAN sí, OTAN no, y entonces había los partidarios de incrementar esa autonomía y los que no, porque decían que eso era un peligro para Europa. Esto se superó, digamos, sobre todo con la caída del muro, ¿no? Y con el acercamiento a Rusia en su momento, que llegó a estar, digamos, casi en unas condiciones no de asociado, pero sí de cercanía con la OTAN, y durante un tiempo quedó aparcado y se planteó más bien una relación complementaria, ¿no? Entre el refuerzo de la seguridad europea autónoma, pero como parte, ¿no? De esa defensa del orden global, ¿no? Y entonces un poco quedó el concepto aparcado hasta que, digamos, ha ido retomando actualidad con el incremento, ¿no? de la interdependencia más generalizada en otros términos y con la necesidad de que Europa fuera ocupando un puesto en el mundo, de alguna manera como tal, como actor, ¿no? Con refuerzo de la presencia del actorness, ¿no? de la autonomía de la Unión Europea como tal, no como una suma de los Estados miembros. Y la autonomía estratégica regresó de la mano también de la nueva estrategia de seguridad global, ¿no? Europea, que reincorpora, ¿no? ese término, pero más en un sentido más amplio, ¿no? En un sentido que engloba todos los poderes, ¿no? Que puede desarrollar un actor, en este caso la Unión Europea, en el contexto internacional, un contexto internacional pues cada vez más interdependiente. ¿Qué es la autonomía? Pues como decía Janina, en sí no cambia lo que quiere decir la autonomía, es capacidad de actuar de forma autónoma y hacerlo con todos los actores del entorno global. Significa menos dependencia, es decir, tratar de no depender de otros, por tanto no depender de Estados Unidos en el ámbito militar, pero no depender tampoco económicamente de un solo socio comercial, sino por tanto lo que se busca es generar más socios, ¿no? Y tener capacidad de alinearse, de no alinearse, o sea, y de generar estrategias y asociaciones con diferentes actores de manera variable.
Y con eso lo que se quiere conseguir es menos vulnerabilidad en un mundo con grandes incertidumbres, un mundo de crisis multidimensionales como la que estamos viviendo, que genera pues tiene su crisis, su vertiente financiera, pero también sanitaria, económica, social, medioambiental. Por lo tanto, se busca tener varias opciones en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla el contexto global y tener esa capacidad de actuar, ¿no? Cuando y donde sea necesario, de la manera que sea más favorable a los intereses de la Unión Europea, pero también que sea capaz de lidiar, ¿no?, con esos crecientes retos que nos plantea esa mayor globalización en este mundo, digamos, cambiante. Entonces, significa, por tanto, esa libertad, pero que también tiene que asumir unos compromisos internacionales y regionales también, por lo tanto, es una libertad limitada o autolimitada, pero que necesita de unos socios y que no puede prescindir de ninguno de ellos, ni Estados Unidos ni de China, y por tanto necesita dentro de esas capacidades, de esas elección, ¿no?, esa capacidad de elección tiene también unos límites. Y necesita también una voluntad de una creciente predictibilidad. Es decir, en un mundo tan cambiante, lo que busca la Unión Europea es facilitar, ¿no?, contribuir a crear un conjunto de instituciones que le permitan pues tener esa capacidad de relacionarse con los diferentes actores. Pero esa capacidad de actuar necesariamente va ligada a la necesidad de construir, poner en valor y fortalecer las capacidades de la propia Unión Europea. Como decía Janina, tiene que ver capacidades militares, efectivamente, pero también las capacidades económicas, las capacidades políticas, ¿no?, las capacidades también de arrastrar, ¿no?, digamos, hacia sus planteamientos, sus valores y la protección, ¿no?, de esos bienes públicos globales. Por lo tanto, necesita utilizar esas capacidades para iniciar, para liderar de alguna manera algunas propuestas. Por lo tanto, la autonomía estratégica necesita, por tanto, unas capacidades, pero también unas iniciativas, una capacidad de iniciativas. Necesita también esa mayor asertividad a la hora de identificar cuáles han de ser las prioridades en el futuro. Y esa asertividad, esa capacidad de liderazgo viene determinada, como decía, por las limitaciones que se tienen a nivel de capacidades. Aumentar las capacidades y aumentar la capacidad de incidencia es la forma que tiene, de alguna manera, la Unión Europea de tratar, ¿no?, de lidiar con esa creciente conflictividad e inseguridad que se da en el mundo. Por lo tanto, se trata de identificar las prioridades a corto, a medio y largo plazo teniendo en cuenta cuáles son las capacidades reales que tiene la Unión Europea. Muchas gracias. Aquí hay ya varios datos claves que podríamos ir comentando ahora con América Latina, justamente en este mismo contexto internacional, pero claramente con diferencias. Así es que muchas gracias, Ana. Y pasamos a preguntarle justamente a Jorge Heine respecto al concepto de no alineamiento activo. ¿En qué medida ese concepto se acerca justamente a lo que Ana ha planteado respecto y lo que Janina presentó en un inicio sobre este concepto de autonomía estratégica de los europeos? Porque además habló de capacidades, se habló también de liderazgo y claramente ahí nosotros tenemos un tema que analizar en la propia América Latina porque no tenemos las mismas condiciones que Europa. Entonces, ¿cómo ves tú entonces la idea del no alineamiento activo con lo presentado por la autonomía estratégica, Jorge? Muy bien, gracias, Paulina. A ver, yo creo que acá lo que es fundamental es entender de que esta
esta propuesta nuestra del no alimento activo surge a partir de una cierta coyuntura, surge a partir de una cierta crisis que estamos viviendo en América Latina hoy día. Y yo creo que Europa está con problemas, como se ha indicado, pero en realidad lo que está ocurriendo en América Latina es algo que a mi juicio no siempre se dimensiona. El año 2020 en América Latina hubo 500.000 de muertes por la pandemia. Esto es cerca de la tercera parte de todos los muertos por la pandemia en el mundo, siendo que América Latina tiene apenas un 12% de la población en el mundo. Tuvo la mayor caída en sus economías de región alguna en el mundo y se proyecta que probablemente tenga el menor crecimiento de región alguna el año 2021. Entonces, estamos en una situación extremadamente crítica, extremadamente difícil. Ahora, yo he seguido de cerca el debate en Europa sobre cómo se manejó la pandemia. Recuerdo que al comienzo hubo serias dificultades para coordinarse y tener una respuesta común, pero eso se fue resolviendo con el correr del tiempo y finalmente surgió un paquete para la Unión Europea en su conjunto. Bueno, en las Américas estamos muy distantes de eso. No solo no ha habido coordinación alguna en las Américas para enfrentar esto, en la región como tal, América Latina ha sido incapaz de proveer algún tipo de respuesta común, sino que no solo eso, hay cosas que son peores y que han pasado desapercibidas. No sé si ustedes saben, Estados Unidos recortó el presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud el año 2019 por razones políticas y se negó a restablecer ese presupuesto el año 2020 en medio de la crisis. Entonces lo que tenemos es una situación en que no solo no hay cooperación ni esfuerzo por ayudar a la región en la crisis que está, sino que incluso ha habido esfuerzos sistemáticos por empeorar las cosas. Yo creo que es una situación muy difícil. ¿Cuál ha sido la respuesta de muchos gobiernos? Lo que tenemos en América Latina es lo que se ha denominado en varios países el caso de un nacionalismo de subordinación. O sea, tenemos gobiernos que se golpean el pecho, que blanden la bandera con mucho ímpetu, pero que lo que han hecho en la práctica es entregar intereses políticos, intereses económicos a la potencia hegemónica. Eso lo hemos visto en el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Ecuador. Entonces, acá estamos en una situación extremadamente difícil. Muchos observadores señalan que si hubiese que señalar cuál es la región perdedora con ocasión de esta pandemia en el mundo entero, es América Latina. Entonces, en esos términos es que nosotros tenemos que buscar una salida, buscar un camino para sacar a la región de esta situación. Y se está hablando ahora de el nuevo gobierno de administración del presidente Biden y qué es lo que va a resolver en materia de políticas hacia América Latina. Yo quisiera compartir con ustedes, porque acá es importante ser específico para darnos cuenta de la gravedad de la situación en que estamos. No sé si ustedes han sabido lo que ha pasado en Ecuador. Como ustedes saben, Ecuador fue en un momento dado zona cero de la pandemia. En Guayaquil se apilaban los cadáveres en las calles porque las morgues no daban abasto. Esto fue en marzo. Hoy día Ecuador tiene 14.500 muertos por la pandemia en una situación extremadamente difícil, un gobierno con un 7% de aprobación, yo creo que debe ser un récord en las Américas y en el mundo. Y uno diría, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo por ayudar a este país en una situación tan difícil? Bueno, la semana pasada se anunció que la International Development Finance Corporation de los Estados Unidos ha aprobado un préstamo por $3.500 millones para Ecuador, que debe ser el préstamo más leonino que se ha aprobado en la historia. El préstamo tiene 3 condiciones. Uno, que Ecuador debe prohibir toda presencia de empresas de tecnología china en su sistema de telecomunicaciones. 2, señala que debe privatizar activos por estos $3.500 millones. Y estos activos no serán determinados por el gobierno del Ecuador, sino que serán determinados en forma conjunta
por el gobierno de Ecuador y la International Development Finance Corporation. Acá tenemos entonces una situación en la cual se está forzando a un pequeño país sudamericano, en una situación muy difícil, en plena crisis, a deshacerse de activos, lo que significa naturalmente rematarlos a vil precio, porque en este momento, como están las cosas, el precio de sus activos van a ser muy inferiores a lo que serían en situaciones de mercado normales. Hemos visto en el curso del año pasado también cómo distintos países de la región, distintos gobiernos, apoyaron que América Latina entregase la presidencia del BID, única entidad, Banco de Desarrollo en Washington, que era presidido por un latinoamericano por 60 años, y el que esto fuera reemplazado por un ciudadano estadounidense, algo que fue apoyado activamente por gobiernos como los de Brasil, Colombia, Ecuador. Entonces, en esos términos es que nosotros planteamos que necesitamos una mirada distinta. Y hemos rescatado el concepto de no alineamiento, que tiene una larga tradición en el sur global, desde los años 50, concepto en el cual Nehru jugó un papel muy importante, pero que también tiene resonancia latinoamericana. Juan Domingo Perón hablaba de una tercera posición. En fin, es un término que tiene una larga trayectoria en la historia de las relaciones internacionales de lo que se llamaba el tercer mundo, hoy día llamamos el sur global. Y lo que estamos planteando es que, viéndonos en esta disyuntiva, América Latina hoy día está entre la espada y la pared. Estas presiones, por ejemplo, por no utilizar la tecnología más de punta en telecomunicaciones, que es la tecnología 5G, y que la empresa que tiene la mejor tecnología en la materia, que es Huawei, y a mejor precio, ahora nuestros países están sometidos a una fuerte presión para no utilizar esto. O sea, esto es regresión tecnológica. En el caso de Europa, a Europa le gustaría desarrollar su propia tecnología. Nosotros queremos adquirir buena tecnología y eso se está prohibiendo y se está tratando de excluir. Entonces, estamos viviendo una situación extremadamente difícil. Y en esos términos que nosotros planteamos la necesidad de desarrollar nuevos parámetros en los cuales América Latina no se vea forzada a escoger entre Washington y Beijing, sino que América Latina busque su propio derrotero. Eso implica, naturalmente, fortalecer las instancias regionales, que hoy día están en un estado realmente lamentable. Si uno ve lo que es CELAC, uno ve Prosur ya para todos los efectos, alguien decía, es una especie de grupo de WhatsApp, UNASUR dejó de existir. Es un cuadro realmente lamentable. Y si no hacemos algo por fortalecer estas instancias, América Latina va a seguir cuesta abajo en la rodada, en esta crisis que estamos pasando por ahora, en que estamos de vuelta en las tasas de pobreza del año 2006, o sea, lo que era hace 14 años. El ingreso per cápita está en lo que era el año 2010. América Latina está pasando de década perdida en década perdida, lo cual realmente es una situación extremadamente crítica para América Latina debido a su inserción en la economía internacional. El tema de relaciones internacionales no es un tema abstracto, no es un tema abstruso, sino que es un tema muy concreto de cómo nos vinculamos con el resto del mundo para comerciar, para recibir inversiones, para, en definitiva, desarrollarnos. Y la pretensión que nosotros hemos estado viendo, esta especie de una nueva aplicación, haber resucitado la doctrina Monroe, que fue lo que se planteó en el gobierno del presidente Trump, me parece que es obviamente retrotraernos al siglo XIX. En esos términos es que nosotros planteamos la necesidad de el no alineamiento activo, en el cual nosotros vemos muchos paralelos, efectivamente, con la noción de autonomía estratégica de la Unión Europea. Uno de los grandes logros de América Latina en el curso de este siglo, de este nuevo siglo, fue precisamente diversificar sus relaciones diplomáticas, comerciales, financieras con el resto del mundo, vinculándonos mucho más con esa región que es la más dinámica y que más crece en el mundo, que es Asia. La noción que de alguna manera debamos retrotraernos a una situación anterior, en que América Latina solo se vinculaba con Norteamérica y con Europa Occidental, y que el resto del mundo estaba prohibido. No se podía comerciar, no se podía tener relaciones con ellos, porque esa es la situación en la cual
nos encontramos actualmente. Me parece que es algo que realmente debemos combatir con mucha fuerza, y para eso es que esta noción de no alineamiento activo, que rescata, por una parte, este concepto planteado en la Guerra Fría de los años 50, la búsqueda de una tercera posición, pero busca ayornarlo a estos nuevos tiempos. Se trata de un alineamiento genuino, que no hace trampa, no busca, digamos, de alguna manera identificarse con una de las dos superpotencias, y al mismo tiempo rescatar lo que son los intereses propios de América Latina, algo tan distinto a lo que estamos viendo como el ejemplo anterior que di de Ecuador. El caso de Chile, nosotros esto lo hemos sufrido en carne propia. Había un proyecto de un cable submarino de fibra óptica entre Valparaíso y Shanghái, que habría convertido a Chile en puente digital de Sudamérica hacia Asia. Proyecto que estaba firmado, había un memorándum de entendimiento entre el gobierno chileno, es una propuesta del gobierno de Chile, con China del año 2016, proyecto que en definitiva fue descartado precisamente por estas presiones que yo mencionaba anteriormente, para hacer un cable submarino desde Chile a Australia, para el cual no hay demanda, y yo creo que es un volador de luces que en definitiva no se va a hacer. Entonces nosotros ya estamos viendo en términos muy concretos, hay costos económicos, hay proyectos materiales que se están cancelando debido a esta situación en que nos encontramos y en que nuestros gobiernos no han entendido que no es una buena idea identificarse con una de las dos partes en este diferendo que estamos viendo entre China y Estados Unidos, y que lo que debe orientar la acción de los gobiernos es los intereses propios de nuestros países y de la región. Y estos intereses propios, y con esto termino, es importante insertarlos en un marco de acción colectiva. Nuestros países son, en general, son países pequeños, son países de ingresos medianos o bajos. La noción de que ellos, cada uno por su cuenta, puede de alguna manera enfrentar este mundo tan complejo, un mundo de regiones. Norteamérica tiene el nuevo NAFTA, Europa tiene la Unión Europea, en Asia se acaba de firmar el RCEP. Entonces, la noción de todo el mundo funciona en regiones. África está orientado y trabajando firmemente hacia crear una zona de libre comercio. Y América Latina cuesta abajo en la rodada, tremendamente desgregada y tremendamente dividida. Entonces, y algunos plantean, ¿no?, que cada uno de nuestros países, 33 países, debe buscar su propio nicho y actuar por su cuenta. Eso me parece que es una noción de una miopía extraordinaria. Y tenemos que rescatar la noción de que o trabajamos en forma conjunta o nos vamos a ahogar todos. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación y resumen de lo que es la idea del no alineamiento activo. Y justamente ahora quiero preguntarle a Marta Domínguez, porque cuando uno suele escuchar el concepto de no alineamiento o de autonomía estratégica, inmediatamente se asocia con el tema militar, con las capacidades militares. Pero esto, del punto de vista europeo, va mucho más allá, tal como lo decía Ana y lo decía Janina, de lo que es la capacidad militar, donde incluso Europa tiene ahí debilidades como tal, y más aún ahora con el Reino Unido fuera. Pero esto también tiene un aspecto económico. Entonces a mí me gustaría saber, sobre todo a raíz de las crisis económicas que ha sufrido Europa, tanto la gran crisis desde el 2008 en adelante, con la crisis del euro, y luego también con la crisis, gran crisis que está sufriendo no solamente Europa, sino que el mundo con la pandemia, cómo este concepto de autonomía estratégica ahora toma también relevancia el aspecto económico, la inserción económica y esa fuerza que Europa sí tiene al ser un actor internacional desde el punto de vista económico. Entonces, ¿de qué manera insertamos este concepto de autonomía estratégica, pero ya desde una dimensión económica propiamente tal? Hola, Paulina, pues sí, es justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Durante muchas décadas, mucho tiempo, el concepto de autonomía estratégica o de, digamos, los conceptos asociados estaban relacionados con el poder militar, geopolítico y
y conceptos más tradicionales. Y desde luego Europa, pues en un sentido militar o geopolítico, no tenía especial autonomía estratégica, esto lo ha explicado muy bien Ana. Al final había una dependencia, bueno, y la sigue habiendo a nivel de defensa de Estados Unidos, desde luego para los países de la OTAN, pero a nivel económico sí había la sensación de que Europa, y desde luego con la creación del euro y en, digamos, fases más avanzadas de integración, que sí había una soberanía económica. Yo creo que la sensación general era que Europa pues tenía, digamos, la habilidad de actuar como quisiese en materia económica. Y creo que eso ha cambiado durante los últimos años. Ha habido una serie de evoluciones en, digamos, el escenario geopolítico global que nos han hecho darnos cuenta de que al final nos limita mucho, pues en parte la falta de poder geopolítico y en parte el hecho de que Europa al final dependía de un sistema multilateral de reglas. Entonces, con el auge de China, bueno, crecimiento de China y su entrada a la OMC en el 2001, al final se esperaba que China adoptase cada vez más las prácticas de Occidente, desarrollase una economía más de mercado, con menor control estatal y que, digamos, se integrase en la economía internacional, cosa que han hecho, pero manteniendo su idiosincrasia particular. Y China es un país que ha estado más que dispuesta a utilizar cuestiones económicas enfrentamientos a nivel geopolítico, o sea, en utilizar su economía como arma en ese sentido, como herramienta. Y Estados Unidos, en menor medida, sin duda, durante las décadas, desde luego fue el gran defensor del sistema multilateral, pero en cuestiones económicas, desde que llegó Trump, es verdad que también han adoptado una actitud distinta y han sido un país que está mucho más dispuesto a utilizar su poder económico internacional, ¿no?, como herramienta en cuestiones geopolíticas. Y un ejemplo muy claro de esto es el dólar. El dólar es la divisa internacional por excelencia dominante, que domina las transacciones en los mercados financieros, se utiliza en el mundo entero y que por tanto es un arma, una herramienta que si se quiere usar a nivel geopolítico, da a Estados Unidos mucho poder y es algo que salió bastante claramente a la luz cuando Trump se salió del tratado firmado con Irán, tratado nuclear, una serie de amenazas a empresas que siguiesen comerciando en Europa y una serie digamos, de maneras de intimidar que dependían del uso del dólar. Entonces quedó muy claro que claramente incluso en materia económica Europa al final no tiene esa autonomía estratégica. En este caso, creo que sí es verdad que ha habido cierta evolución, a menos del pensamiento y también de algunas acciones que ha tomado la UE, como por ejemplo respecto al rol internacional del euro. Visto el poder que otorga a Estados Unidos el dólar y visto que a veces están dispuestos a usarlo en cuestiones políticas, sí ha habido, digamos, una evolución institucional, desde luego desde la Comisión, que ahora activamente busca promover el rol internacional del euro, pero también incluso el BCE, que siempre se mantuvo neutral ante esta cuestión, pues ahora también tiene un interés, digamos. Cosa que es bastante importante, porque para que una moneda tenga una relevancia internacional hace falta una serie de cosas, algunas las tiene Europa, como el tamaño de la economía, otras no tanto, como cierto poder militar o geopolítico. En general se considera también útil para tener una moneda internacional y hay otros en los que estamos en el punto medio, por ejemplo, unos mercados financieros y de capital líquidos, profundos y que funcionen bien, que bueno, en Europa están fragmentados y desde luego hay menos liquidez que en Estados Unidos. Pero bueno, tenemos algunas cosas sí, otras no, pero es algo que se está intentando potenciar. Y desde luego algo a lo que ayuda sin duda toda la evolución que hemos visto en el último año desde el punto de vista de integración fiscal, ¿no? Porque al final uno asegura mayor nivel de estabilidad, digamos, evitar las crisis de deuda soberana, obviamente no las evitamos del todo, pero es positivo en ese sentido. Y luego también el tener activos seguros en euros, que es la deuda emitida conjunta, esos bonos,
son muy importantes para el uso del euro internacional. Entonces, en ese sentido ha habido una evolución, pero aún así, desde luego, el euro es una moneda menor y eso nos limita al no tener, digamos, la misma posible influencia del dólar que Trump ha estado usando como le ha apetecido. Luego hay otras cuestiones también muy relevantes con la autonomía estratégica a nivel económico. Una es la cuestión de la competencia. Al final Europa se rige por unas normas de competencia muy estrictas y sin embargo esas normas no siempre aplican a empresas exteriores que invierten en Europa. Y una compañera mía esto lo describe muy bien, usó la metáfora de es como si en el Tour de Francia los ciclistas franceses no pudiesen doparse, pero los extranjeros sí. No, al final ponen a los ciclistas franceses en una situación inferior, pues no pueden acceder a subsidios públicos, pero los extranjeros sí. Entonces eso ahora está cambiando, hay más control de la inversión extranjera, bueno, no más control, pero hay más, digamos, se monitoriza más, ¿no? Hay una serie de propuestas de la Comisión para asegurarnos que se mantiene la competencia en el mercado europeo. Y también hay propuestas para en ciertas industrias en las que son estratégicamente importantes que se fomenten internamente para que, digamos, empresas tengan grandes empresas tecnológicas como las tiene Estados Unidos, desde luego, y también muchos países de Asia, China, sin duda. Entonces, cada vez hay más interés en desarrollar a estos campeones europeos, como se les llama, que puedan competir a nivel global. Y luego una tercera cuestión que es importante para Europa y creo que es importante resaltar, que es seguir defendiendo el sistema multilateral de reglas en su sistema que a nosotros nos ha venido bien, pero también porque es un sistema basado en ciertos valores y ciertas normas que están, digamos, en línea con la posición europea y creo que es importante seguir defendiéndolo. Creo que en ese sentido la administración Biden es bastante mejor, digamos, compañero o socio de lo que era la administración Trump. Biden no ha hecho muchos años de carrera de relaciones internacionales, siempre con una visión muy favorable al sistema internacional de reglas y desde luego es un presidente que va a tomar una postura distinta que Trump. Dicho esto, tampoco hay que confiarse, al final Estados Unidos tiene unos intereses y el sistema multilateral en cuestiones comerciales, que es la que yo más conozco, pero en general tampoco es que funcionase fenomenalmente antes de la llegada de Trump. Es verdad que digamos, Trump ha supuesto cierta explosión, desde luego en la Organización Mundial de Comercio básicamente ha dejado de funcionar durante los años de Trump, pero era un sistema que tenía muchos problemas y había bastante desacuerdo antes de los años de Trump y es algo que en vez de, digamos, simplemente volver al status quo y olvidarnos del tema, creo que merece la pena intentar reformar y hacer un esfuerzo por reconstruirlo y potenciarlo. Y creo que eso es algo en lo que Europa debería jugar un rol, sin duda, porque es un sistema que nos beneficia, pero también porque es un sistema que generalmente funciona. Muchas gracias, Marta. Era importante entrar al tema económico en este concepto de la autonomía estratégica, así como también es importante entrar en ese mismo concepto, o sea, esa misma dimensión en el concepto del no alineamiento activo. Entonces ahora le quiero preguntar a Carlos Ominami, si está Carlos ahí. Sí, aquí estoy. Ya antes de preguntarle a Carlos, decirle a quienes nos están viendo que pueden mandar sus preguntas a través de las redes sociales, que yo las voy a poder leer aquí a nuestros panelistas. Pueden hacerlo dirigido o una pregunta abierta, como quieran, pero participen aquellos que nos están viendo a través de YouTube, desde Facebook y desde nuestra cuenta Twitter. Carlos, mi pregunta es la siguiente. Cuando hablamos del concepto de no alineamiento activo, y escuchando ahora lo que decía Marta en relación a la autonomía estratégica en Europa, desde el punto de vista económico, claramente América Latina no está en la misma posición que los europeos. Evidentemente, estamos hablando de un mundo desarrollado, por un lado, donde además están integrados, donde pese a todo, la integración les ha permitido
ser el mayor mercado mundial y ser efectivamente un competidor de los Estados Unidos en el ámbito comercial, cosa que no ocurre con América Latina. Pero, ¿qué pasa acá entonces con este no alineamiento activo? ¿Cómo vamos a lograr desde el punto de vista económico, sobre todo países que estamos abiertos al mundo, que tenemos, dependemos mucho del exterior y en el cual dependemos de incluso más de China que de Estados Unidos en lo económico comercial? Bueno, ¿cómo vamos a lograr entonces el no ser sujeto de presiones y lograr tal como ustedes lo señalan, no alineamiento activo? ¿De qué manera está pensado de parte de ustedes a lo que dijo Jorge, pero específicamente en lo económico? Y segundo, ¿qué crees tú que va a pasar con Mauricio Claver Carón ahora en la presidencia de Biden? Porque ya los demócratas habían anunciado que si es que era elegido Claver Carón, ellos no iban a estar dispuestos a aportar para la recapitalización del banco mientras Carón no se fuera. Y Carón ahora aparece señalando que, bueno, que le desilusionó Trump y ahora, o sea, se dio vuelta la chaqueta absolutamente con Trump. Y no habiendo sido nombrado por Trump, porque fue nombrado por votos latinoamericanos que lo tienen ahí. Por lo tanto, no es que Biden lo pueda llegar y sacar. Esas son como mis preguntas un poco desde tu área de la economía. ¿Qué pasa? Gracias, Paulina. Digamos que todo esto es un proceso en pleno desarrollo y cualquiera que tenga respuestas perfectamente definidas respecto de estos temas, yo creo que está pecando de soberbia. Primera reflexión. Es cierto que América Latina tiene una problemática muy distinta de la Unión Europea, pero tenemos sí una preocupación que es común, que es la de no terminar aplastados en la confrontación entre China y Estados Unidos por la hegemonía global. Desde ese punto de vista, yo siento que las nociones de autonomía estratégica y de no alineamiento activo son nociones que se emparentan, son nociones que son convergentes. Yendo derechamente a tu pregunta, la dimensión económica del no alineamiento activo, yo siento lo siguiente. América Latina, y eso lo dijo muy bien Jorge, es claramente la región más golpeada por la crisis, más golpeada desde el punto de vista sanitario y también más golpeada desde el punto de vista económico. Tenemos algo así como el 25%, 30%, creo que era el dato que daba Jorge, de los fallecidos, no obstante que somos solamente el 8% de la población mundial. Tuvimos el año 2020 una caída del producto particularmente elevada, particularmente fuerte, una recesión particularmente profunda, con una recuperación que es más lenta que la de otras regiones y que rápidamente, luego del rebote del 2021, lo más probable es que vuelva nuevamente a un periodo de crecimiento muy, muy bajo. Porque hay que decir que ya América Latina entró a esta crisis, a la pandemia, en condiciones económicas también muy difíciles. El crecimiento de las economías latinoamericanas para el 2019 estuvo en torno a un 1% o no más que eso. Entonces, ¿cuál sería mi elemento fundamental de respuesta? Es algo por lo demás lo cual yo he venido trabajando profesionalmente durante estos últimos meses en el marco de una consultoría con la Comisión Económica para América Latina. La economía latinoamericana es de lejos la más golpeada. A diferencia de lo que ocurrió en la crisis de 29, que es siempre un punto de comparación respecto de esta crisis, aunque son crisis bastante distintas. El 29 existía la posibilidad de una salida, por decirlo así, autónoma. Los países dijeron, bueno, salimos de esta economía abierta y volvemos a un esquema de economía cerrada y vino todo lo que conocemos sobre sustitución de importaciones, la industrialización de América Latina, que finalmente fue un proceso muy importante y que cambió bien radicalmente la fisonomía de las economías latinoamericanas, o por lo menos de una buena parte de ellas, sobre todo las principales. Eso hoy día no existe. Aquí es una crisis de la economía global y en donde nosotros estamos estrechamente vinculados con ella. Entonces no tenemos salidas nacionales, no hay salidas autónomas. A mí me parece
que en el cuadro actual, la única posibilidad de que América Latina pueda evitar un futuro que se ve bien comprometido. Yo siento que si no somos capaces de hacer cosas distintas, lo que aquí va a venir es, van a venir probablemente políticas de ajuste más convencionales. Lo que contaba Jorge respecto de Ecuador es francamente muy delicado. Van a venir políticas de ajuste, porque aquí existe una brecha de financiamiento enorme. Entonces, si no somos capaces de generar nuevas fuentes de financiamiento, decididamente las economías latinoamericanas no van a poder escapar de un nuevo ciclo de estancamiento, de una nueva década perdida, y eso puede tener consecuencias sociales y consecuencias políticas francamente muy delicadas. Podemos entrar en un cierto periodo de ingobernabilidad. Yo no creo en esto de los ciclos, que luego del ciclo de los gobiernos progresistas venía un ciclo de gobiernos de derecha y que ahora nuevamente puede venir un ciclo de gobiernos progresistas. Yo creo que lo que está planteado frente a nosotros es más bien el riesgo de un ciclo de fuerte inestabilidad e ingobernabilidad. Entonces, para evitarlo, yo siento que América Latina tiene que poder generar un cierto planteamiento común acerca de la nueva arquitectura financiera internacional, acerca de cómo generarnos algunos grados de libertad que nos permitan enfrentar esta brecha de financiamiento. Me explico. Si hoy día buscáramos converger en un programa general de salida de la crisis en América Latina, eso no tiene ninguna condición hoy día, por las diferencias, por la fragmentación, por las diferencias políticas, ideológicas entre los distintos países. Y en ese plano yo creo que, y eso hay que decirlo con total claridad, lo de Brasil es muy delicado, porque es, bueno, la economía más grande de lejos de América del Sur y también de América Latina, es un actor absolutamente imprescindible para cualquier acción integrada de América Latina. Ahora, yo creo sí que hay una situación hoy día particular con el gobierno Biden. Brasil queda bastante huérfano o viudo, no sé cómo decirlo, respecto de su alianza completamente subordinada al gobierno del presidente Trump. Entonces, para redondear, Paulina, yo creo que sería posible, como por así decir, la dimensión económica del no alineamiento activo, poder hacer un planteamiento común de América Latina sobre las nuevas formas de financiamiento internacional. Si aquí se nos imponen exactamente las mismas reglas desde antes de la crisis, los países de América Latina no van a poder salir. Los países de América Latina se condenan al estancamiento, ese estancamiento va a llevar a crisis sociales y eso va a llevar a ingobernabilidad. Creo que la única manera de evitar ese escenario muy negativo es sobre la base de que podamos tener un planteamiento común. Y yo creo que es posible, pues es todavía muy difícil, pero puede ser posible que tengamos un planteamiento que esté fundamentado en esta idea que no nos subordinamos ni a Estados Unidos ni a China, que sea un planteamiento que los países de América Latina le hagan al mundo respecto de cuáles pueden ser las formas a través de las cuales la región latinoamericana, la más golpeada económica y sanitariamente, puede también volver a ser un elemento dinámico de la economía internacional. Yo creo que esa posibilidad existe, es lo que hay que explorar. Creo que hasta hace unos días atrás la situación con la situación de Brasil era muy difícil pensar en esto, pero me parece a mí que el hecho de tener gobierno Biden, la situación que se plantea a nivel la situación que plantea las posibilidades que plantea ese nuevo gobierno pueden abrir un espacio de posibilidades para que tengamos un planteamiento integrado. Yo reitero y termino con esto, Paulina, creo que la única posibilidad que tenemos de hacer algo importante es sobre la base que nos integremos. Y la única posibilidad, a su vez, de integrarnos es sobre la base de un planteamiento del tipo de no alineamiento activo. No nos vamos a poder integrar sobre la base de un planteamiento que diga, mire, o nos subordinamos a China o nos subordinamos a Estados Unidos. El único punto de convergencia posible es el no alineamiento, pero activo, que sea un no alineamiento muy distinto del no alineamiento de los años 60, que en el caso de América Latina, la verdad fue un no alineamiento que terminó, desgraciadamente, alineado. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a una segunda ronda de intervenciones, así que yo pediría que estuvieran todos en la pantalla.
porque va a hacer algunas preguntas que aquí se han formulado y también entrar a algunos temas que me interesaría ahondar. Así que les pediría que fueran precisos en unos 3 minutos cada uno responder las preguntas. Me gustaría preguntarle primero a Ana, escuchando a Jorge y a Carlos, y comparado con el tema del concepto de autonomía estratégica, si crees que finalmente es una diferencia de concepto, de que los europeos no quieren utilizar este tema del no alineamiento activo porque pudiera conceptualmente traerles ciertos problemas políticos, históricos, o es que hay realmente diferencias en lo que está planteando el no alineamiento activo con lo que establece la autonomía estratégica. Bueno, yo creo que hay algunas coincidencias, pero hay cosas que son muy propias de cada región. Como he dicho, la situación no es lo mismo. Estamos partiendo, Europa formó parte de ese núcleo que construyó de alguna manera el sistema multilateral como es, ¿no? Y que lo hizo en base a esa asociación estratégica con Estados Unidos. Y de alguna manera Europa durante mucho tiempo ha estado a la defensiva, ¿no? Intentando defender ese sistema que le beneficiaba. Ahora ese sistema un poco ha saltado un poco por los aires en el sentido de que ha cambiado las relaciones de poder y Europa está reposicionándose y de ahí buscando su nueva manera de ejercer, ¿no? El poder que tiene, el poder que es diferente al que tenía. En cambio, América Latina yo creo que de alguna manera está en una posición defensiva porque, digamos, desde el principio ha sido, digamos, más rule taker que rule maker, ¿no? Entonces es como un cambio, intentar cambiar cuál ha sido su posición tradicional para tener un poder de mayor autonomía. Entonces, parte de esa situación diferente, por lo tanto, los conceptos no pueden ser iguales, porque de lo que estamos tratando, digamos, son objetivos diferentes, ¿no? Pero sí que hay unos elementos comunes y unos elementos que nos pueden ser mutuamente beneficiosos a unos y a otros, ¿no? Europa necesita aliados para fortalecer su posicionamiento y América Latina es uno de esos aliados que puede tener y con el que comparte una serie de objetivos, ¿eh? Porque al final todos defendemos nuestros intereses, pero hay intereses que son comunes y uno de los intereses comunes es, por ejemplo, lo que decía, el tener un contexto internacional estable, ¿no? América Latina, como os he dicho, ha sido muy golpeada por la COVID, es muy vulnerable a los ciclos externos porque es muy dependiente, ¿no? de sus relaciones comerciales con otros países. Y Europa, aunque tiene una cierta mayor estabilidad, también se ha dado cuenta de su vulnerabilidad, tanto que desde la anterior crisis, ¿no? Que le ha hecho construir una serie de instituciones que la tratan de hacer más fuerte, como ya lo ha explicado Marta, como a la hora de enfrentar la crisis del COVID, que también ha visto una serie de debilidades, como por ejemplo la dependencia, en el caso de China, de las cadenas, ¿no? De estas globales en el que dependía, ¿no? de las exportaciones chinas y todo eso pues está haciendo replantearse una serie de cuestiones que se daban por supuestas. Entonces, en este sentido, Europa va a continuar con esa autonomía estratégica porque es su manera, ¿no? de enfrentarse a este mundo cambiante. Lo que pasa es que esa autonomía estratégica está cambiando en función, ¿no? de los cambios que se producen en el mundo. Y por lo tanto va a tratar, pues como decía en el caso económico, de reforzar su papel con más regulación o, por ejemplo, la fiscalidad que no ha salido, ¿no? que es un tema muy importante también para Europa, que creo que también es importante para América Latina, que sufre, ¿no? de esa volatilidad financiera. El papel militar también hay que replantearse, ¿no? Decir, vale, ya no es solamente un tema de capacidades militares, de tropas y de cantidad de armas, sino cuáles son los peligros realmente que ahora nos enfrentamos. Es ciberseguridad, es crimen transnacional, son otras las capacidades en temas de seguridad que tenemos que desarrollar. Y en eso también hay, yo creo, cuestiones conjuntas, ¿no? en el que puede haber coincidencia entre Europa y América Latina. Y luego todo el tema de valores, ¿no? Que también siempre hablamos de los valores comunes, pero también se habla del cuestionamiento de los valores occidentales, ¿no? Se habla del
mundo post-occidental, ¿no? Que se menciona muchas veces. Pero ¿cuál es ese mundo de futuro? Ese mundo de futuro tampoco se construye sobre la nada, se construye sobre lo que tenemos. Hubo un mundo post-romano que nos dejó muchas reglas romanas que seguimos aplicando, hubo un mundo post-napoleónico y seguimos teniendo normas napoleónicas, y el mundo post-occidental también tendrá unas características que se heredan del anterior pero que evolucionan. Yo creo que en eso, en esa incorporación de los nuevos factores, es que podemos coincidir en objetivos comunes, aunque las estrategias sean diferentes. Gracias, Ana. Quisiera hacer una pregunta a Jorge, aprovechando también de lo que se ha planteado. Javier Sepúlveda pregunta, ¿qué propuestas concretas podrían favorecer un posicionamiento de un no alineamiento activo en América Latina? ¿Podría ser el regionalismo una opción? Bueno, recordando todos los proyectos más fracasados que exitosos en nuestro continente respecto a la concepción de integración que tienen los europeos, que siempre ha sido nuestro referente. ¿Qué opinas, Jorge, respecto a esta pregunta? Sí, no, gran pregunta. O sea, el punto clave acá es que o trabajamos en forma conjunta o desarrollamos plataformas comunes de acción, o vamos a seguir, como yo decía anteriormente, cuesta abajo en la rodada. Y déjenme darles un ejemplo del grado al cual nuestra fragmentación nos está imposibilitando el poder realmente mejorar nuestra capacidad de diálogo internacional y nuestra inserción internacional. Un tema con el cual yo estuve muy vinculado es algo que se llama el diálogo, el Foro Ministerial China-CELAC, que tuvo lugar en Beijing en enero del año 2015. Yo estaba en Beijing en esa época como embajador de Chile. Luego tuvo lugar una segunda versión en Santiago de Chile en enero del 2018. La idea es que es un diálogo a nivel de cancilleres entre China y América Latina, que se realiza cada 3 años. Correspondería que se realizase en enero de este año. El plan era hacerlo originalmente en Beijing. Sin embargo, no se va a realizar, porque las condiciones en América Latina, la fragmentación, la división entre los distintos gobiernos es tal que no están las condiciones para que se haga. Démonos cuenta de lo que esto significa. América Latina es incapaz de poder participar en una instancia tan básica como un diálogo. Acá no estamos hablando ni siquiera de estructuras, estamos hablando de un diálogo. Y eso ya no ocurrió, no va a ocurrir. Entonces, a lo que voy es que una acción regional y darnos una estructura regional mínima que funcione. O sea, CELAC no tiene una estructura permanente. La dirige cualesquiera que sea el director de política exterior o algún funcionario del ministerio que preside CELAC en el año que se trate. Eso no da para poder relacionarnos y vincularnos con el resto del mundo. Entonces, el actuar en forma conjunta, el darnos estructuras regionales mínimas que nos permitan dialogar e interactuar con el resto del mundo es, a mi juicio, y lo planteamos en el artículo con Carlos Ominami y Carlos Fortín, un requisito fundamental para poder impulsar el no alineamiento activo. Obviamente no basta, hay muchas otras cosas adicionales, pero sí es una condición necesaria para un posicionamiento del no alineamiento activo en el mundo de hoy. Muchas gracias, Jorge. Aprovechando una pregunta de Roberto Suárez, se la haré a Marta Domínguez. ¿Cómo se verá afectada la posición de la autonomía estratégica en Europa con la presidencia de Biden? ¿O se verá disminuida o se consolidará? Algo ya has mencionado, Marta, pero si quisieras profundizar un poco más en esto. Y yo agrego un elemento, porque justamente la Unión Europea viene de firmar un acuerdo de inversiones con China, lo que no tiene que haber gustado mucho en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo al interior de la propia Unión Europea ha causado ahí ciertos resquemores y algunas críticas, en especial a Angela Merkel y a Alemania respecto de este acuerdo. Entonces, ¿cómo crees tú que vendrán estas relaciones
desde el punto de vista económico comercial, cambiando ahora la administración con Biden, donde ya ha dado mensajes distintos hacia Europa, pero donde siguen habiendo intereses contrapuestos claramente y algunos complementarios. ¿Qué crees tú que va a ser este escenario? A ver, respecto a la administración Biden, yo creo que entran en juego varias cosas. Primero, yo sí creo que es verdad que la llegada de Trump, digamos, fue un poco llamada de alarma para Europa, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de que, digamos, habíamos dependido de unas normas y de un sistema y de Estados Unidos de manera bastante sustancial durante mucho tiempo. Hasta cierto punto sí se podría pensar que Biden nos tranquiliza, pero yo creo que no excesivamente. Mi impresión es que, sobre todo en Alemania, el número de votantes de Trump, al final creo que le han votado 74 millones de personas, fue un número súper presente en la prensa alemana, y creo que sí ha habido un cambio de mentalidad en Europa, ya no solo de que América no ha estado, digamos, sino de que puede no estar. O sea, al final, independientemente de que se haya ido Trump o no, evidentemente los americanos, o un porcentaje sustancial de los americanos, tienen una visión del mundo en la que pues no cabe, tal vez no de la misma manera, digamos, el apoyo que se ha dado a Europa, desde luego en material militar, pero en muchas otras cuestiones. Y desde luego yo creo que la emisión de deuda conjunta, la rápida integración fiscal, digamos, o el paso adelante que se ha dado tan gordo con la emisión de deuda conjunta y con este Next Generation EU, con el Fondo de Recuperación Europeo, creo que es algo que, por supuesto, era respuesta a una crisis que venía de fuera, a diferencia de la anterior crisis, que al final tenía, digamos, unos componentes más internos, y a una situación de emergencia absoluta. Pero creo que también es producto del hecho de que en Europa nos hemos dado cuenta que a nivel global las cosas se tienen que hacer de manera unificada y que había que hacer una apuesta por Europa, digamos, en ese sentido. Y desde luego mi impresión es que en Alemania ha habido un cambio de mentalidad y un paso para adelante y una apuesta. Entonces, es verdad, Biden no es Trump, hasta cierto punto respiramos tranquilos, pero sí creo que el hecho de que existiese esa amenaza en muchas maneras era suficiente. Luego, respecto al acuerdo con China, personalmente no me lo he leído todavía porque el texto final se publicó creo que hace 2 horas o así que la verdad es que no he tenido tiempo de examinarlo en detalle. Mi impresión es que no es especialmente sustancial. Es verdad que era un interés alemán bastante gordo finalizar este acuerdo dentro de la presidencia alemana, pero también es verdad que no cubre especialmente, bueno, no cubre básicamente para nada, o esa es mi impresión, ya digo que no lo he leído completa, no lo he leído entero, el comercio de productos, que al final es la gran relación de Alemania con China, ¿no? Entonces, creo que se está poniendo demasiado énfasis en el hecho de que esto es una iniciativa alemana cuando realmente tampoco cubre el área concreta que le gusta a Alemania. Puede haber sido una especie de bueno, digamos, justo antes de llegar Biden, que se firmase este acuerdo. ¿Es casual? Pues no estoy segura, pero tampoco creo que haya sido un desaire aposta hacia la nueva administración americana. Gracias, Marta. Voy a hacer una pregunta que en realidad está dirigida a Jorge, pero se lo voy a hacer a Carlos de todas maneras, porque está muy vinculado con el desarrollo y está muy vinculado con la economía. Dice, felicitaciones por la actividad. Es de Isidro Sandoval. ¿Cómo podemos, como América Latina, enfrentar la injusticia ambiental global del deterioro del medio ambiente, teniendo en cuenta que la concentración industrial 70-80%, la producción de desechos de 70-80% y la concentración de la riqueza global pertenece al norte global? ¿Ellos decrecen o nosotros nos mantenemos estancados? ¿Qué piensa Jorge respecto de esta pregunta? Jorge o yo. Carlos. Paulina. Bueno, yo creo que esto remite muy directamente a los términos básicos del Acuerdo de París, en donde el alegato de los países en desarrollo es un alegato muy justo. Es decir, perfecto, nosotros queremos contribuir a enfrentar los problemas medioambientales que no los hemos creado nosotros, los crearon ustedes. Ahora, ustedes también, si nos imponen restricciones para que nosotros no hagamos lo que ustedes sí hicieron, tienen que ayudarnos.
Y ahí viene toda esta discusión sobre las compensaciones, que es una discusión que todavía está un poquito en el aire. A mí me parece, en todo caso, muy, muy importante. La primera definición que tomó el gobierno Biden dentro de sus órdenes ejecutivas, que fue justamente la de volver al Acuerdo de París. Me parece que es una señal muy positiva. Creo que dentro de las cuestiones sobre las cuales uno podría tener una esperanza más realista respecto a la posibilidad del gobierno Biden está el tema ambiental. Yo creo que las grandes preocupaciones que tiene, los grandes temas que tiene el gobierno Biden son crisis sanitaria, reactivación económica, todo el tema racial y yo diría también el tema ambiental. Entonces me parece a mí que ahí uno podría razonablemente alentar alguna expectativa importante en el sentido de que la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París pueda también significar cuestiones sustantivas. Yo planteaba este tema, lo planteaba en la intervención anterior, el tema del financiamiento internacional, una posición común de nuestros países, no obstante las enormes divergencias que existen sobre los temas domésticos, pero que pudiéramos tener un planteamiento común. Y ese planteamiento común, el tema ambiental, es una cuestión muy central. Yo siento que ahí puede haber una suerte de intercambio en donde los países desarrollados ayudan, facilitan las condiciones financieras internacionales, que no serían por lo demás sino ponerle un poquito a tono con lo que ellos mismos han hecho. No ha salido este tema en la discusión con las colegas Marta y con Ana, pero la Unión Europea durante estos meses cambió completamente sus reglas desde el punto de vista financiero. El tema del 3% del límite de los déficits fiscales quedó en el olvido. La política aquí es simplemente gastar y gastar. Como dice Cristalina, la directora gerente del Fondo Monetario, mire, gasten todo lo que tengan que gastar. Una sola preocupación, guarden los residuos. Europa está haciendo eso, el programa de los 750.000 millones de euros es eso. Entonces, ahora yo creo, entonces el tema es ver cómo América Latina también puede generar algún tipo de programas de esa envergadura. Yo creo que no va a haber una transferencia masiva, gratuita, unilateral, desde los países desarrollados a nuestra región, pero sí pueden haber acuerdos, compromisos, en donde América Latina haga un esfuerzo mayor por el tema ambiental, a condición también de que tengan los mecanismos de compensación. Ahora, soy realista, una vez más nos encontramos con el tema de Brasil. O sea, Brasil aquí teníamos varios problemas con Brasil. El país más grande de la región, tenía una alianza, incluso una especie como de relación de relaciones de amante no correspondido, porque Bolsonaro quería tener una relación muy estrecha con Trump y Trump la verdad que tampoco le dio mucha cuerda a esa relación. Entonces, está eso, y están los problemas del Amazonas, está la política brutal en el campo ambiental que ha practicado Brasil. Ahora, yo creo que si se hace un esfuerzo grande, deberíamos poder iniciar un cierto proceso de convergencia, y el tema que se plantea en la pregunta es buscar formas de compensación que permitan que América Latina también juegue un papel importante en la lucha en contra del cambio climático, en contra del calentamiento global. Gracias, Carlos. Para terminar, yo quisiera hacerles una pregunta para todos y todas, y que me contestaran en 2 minutos, porque ya estamos en el tiempo. Porque para todo esto que ustedes han planteado, sea no alineamiento activo, sea autonomía estratégica, es fundamental el liderazgo. Sin liderazgo, todo esto puede quedar en muchas buenas intenciones, en buenas ideas académicas, pero que finalmente no se va a llegar a nada. Mi pregunta es, en Europa, en América Latina, dependiendo de dónde son cada uno de ustedes, ¿qué liderazgo ven que va a poder llevar realmente a cabo esto que están planteando de la autonomía estratégica o del no alineamiento activo? Parto con Ana, en el mismo orden que nos hemos presentado. Ana. Bueno, yo creo que Europa, justamente, esta nueva comisión se ha presentado como una comisión con más liderazgo que lo que tenía en el pasado, ¿no? Se ha autodenominado la comisión geopolítica, ¿no? Que asume que tiene que ejercer liderazgo, que tiene que ejercer los poderes limitados que tiene, pero los que tiene que ponerlos en práctica. Por tanto, yo creo que veo allí una comisión con liderazgo.
Veo, en cambio, las dos grandes motores de Europa, como Francia, que con un presidente que sí que ha ejercido un papel muy pro-europeo, pero que en estos momentos quizás no está en sus mejores horas, ¿no? Pero que sí que aún se mantendrá un tiempo. Luego tenemos el problema de, bueno, ¿qué pasará en Alemania, ¿no? Quiero decir, ¿quién vendrá detrás de Merkel? Merkel ha sido un gran puntal para Europa, ¿no? Y por lo que parece, el sucesor de Merkel parece ser también bastante proeuropeo. Por lo tanto, se dan una serie de circunstancias que son favorables, pero también no vamos a ser tan optimistas, porque también tenemos que cómo vamos a digerir el Brexit, cómo vamos a digerir el post pandemia, ¿no? Que decir, ahora estamos gastando, pero esto luego tendrá una factura, como se decía ahí, y tendremos que gestionar eso, y ahí también está, que aunque parece que se ha superado, pero todavía está ahí, esta fractura norte-sur entre los austeros, ¿no? Los que tienen que poner el dinero, y el sur de Europa, que es el que siempre se nos acusa de ser los que gastamos alegremente y no. Pues todas esas fracturas dentro de Europa, incluyendo pues tensiones entre los países y retos a las instituciones democráticas, que también los tenemos, pues es la cara B, ¿no? Entonces creo que por una parte tenemos una comisión que va a hacer y que yo creo que tiene liderazgo, lo ha demostrado en algunos temas, como lo del euro, como el Green Deal, o como el Acuerdo de París, ¿no? que ha tenido liderazgo. También es verdad pues, que tiene ciertas debilidades, ¿no? Entre ellas la propia fragmentación dentro de la Unión Europea. Muchas gracias, Ana. La misma pregunta, Jorge. ¿Qué liderazgo tú ves en América Latina que pudiera llevar a cabo estas ideas del no alineamiento activo, o al menos que llevara a una mayor coordinación? O sea, tal como lo decía Carlos, al menos, o tú creo que le decías, coordinación. Ni siquiera estamos pidiendo cooperación, estamos pidiendo integración en la idea de los europeos. ¿Pero qué liderazgos tú ves en América Latina que pudieran llevar a cabo estas ideas en este contexto? Sí, gran pregunta. Lamentablemente el panorama que se ve es bastante desolador. O sea, en términos de liderazgo tradicional de los países grandes en América Latina, ya Carlos se refería a el papel de Brasil. Hay una frase del actual presidente de Brasil que lo dijo, me parece que en una cumbre del Mercosur: no queremos una patria grande. Esa expresión por sí misma ya refleja lo que ha sido una política y una actitud. México, que en ciertos momentos el gobierno de López Obrador despertó ciertas esperanzas en distintos sectores de la región, también ha abdicado de toda pretensión al respecto. Estamos en una situación en que el presidente de Brasil no le habla al presidente de Argentina, y el presidente de México no ha visitado ningún país de América Latina. Démonos cuenta de lo que eso significa. Entonces, mi esperanza en términos de liderazgo pasa más bien por la fuerza de los hechos. Yo creo que lo que vamos a ver es una nueva ola de gobiernos en la región. Estas crisis no son de gratis. Ya hemos visto los resultados que esta crisis tuvo en Bolivia. Yo creo que ello puede también reflejarse en las elecciones en Ecuador. Yo creo que vamos a ver un cambio en ese sentido, y yo creo que más bien la fuerza de los hechos va a impulsar a los gobiernos de la región a decir, bueno, hagamos algo, porque no podemos seguir en esta crisis en que las cosas están poniendo cada día peor. Gracias, Jorge. Marta, la misma pregunta. ¿Qué liderazgo tú ves en Europa para llevar estas ideas de autonomía estratégica a lo concreto, a lo real, a lo que se espera, y no solamente que queden en tantos documentos como tantas otras cosas han quedado en Europa, que quedan los conceptos, los documentos, y finalmente no se tiene la capacidad o liderazgo para llevarlo a lo concreto? Bueno, esa al final es la gran pregunta de Europa, ¿no? Es una frase súper repetida, pero está aquella frase de Kissinger de cuando llamo a Europa, ¿a quién llamo? Pues todavía no la hemos resuelto, desde luego, aunque es verdad, estoy de acuerdo con Ana que esta nueva comisión está haciendo, digamos, un esfuerzo por jugar un rol más sustancial en la política a nivel europeo. Se han llamado la Comisión Geopolítica. Y es verdad que sí hay ciertos aspectos en los que creo que Europa sí lidera
internacionalmente, bastantes cuestiones regulatorias y luego, desde luego, en tema de cambio climático, especialmente con la administración Trump, ¿no? Veremos a ver hasta qué punto cambia eso. Los grandes avances que se han tomado en los últimos años, desde luego lo que ha pasado este año, al final han dependido casi absolutamente del apoyo de los Estados miembros importantes, eso sí, y al final fue, digamos, aquella propuesta franco-alemana de emisión conjunta de deuda que tuvo el gran efecto, ¿no? Y de hecho se ve hasta en los mercados, o sea, ese día cayeron los tipos de interés y ya está, que luego saliese la propuesta o no, tuvo cero efecto. O sea, el momento importante fue el apoyo alemán, digamos, a esa propuesta de emisión fiscal. Entonces, por supuesto, al final el rol de los Estados miembros importa mucho. Macron es verdad que tiene muchas ganas, muchas propuestas y es un presidente bastante europeísta, desde un punto de vista muy francés, creo yo, ¿no? Y siempre con los intereses muy claros, pero aún así muy europeísta y prointegración. Y bueno, Merkel lleva casi, o sea, nos cuesta recordar el mundo sin ella, pero desde luego en los momentos clave creo que es alguien que ha sabido avanzar y ha sabido hacerlo de una manera que trajese con ella ya no solo a su país, sino a otros países del norte más austeros y menos dispuestos, digamos, a la integración fiscal. Es verdad que el liderazgo alemán está a punto de cambiar, que es algo que, bueno, a mí me provoca cierta inquietud, aunque el candidato más, no exactamente antieuropeo, pero desde luego más crítico de la integración fiscal, ha perdido las primarias de la CDU, que es el partido de Merkel, así que bueno, eso son buenas noticias desde mi punto de vista, pero bueno, todavía queda mucho camino. Y ya digo, a nivel europeo aún falta un liderazgo claro que sea de las instituciones. De hecho, por ejemplo, en la anterior crisis, Mario Draghi, presidente del BCE, jugó un rol muy importante de liderazgo y hoy lo está jugando Lagarde. Gracias, Marta. Y Jorge, llevándolo ahora a Chile en cuanto al liderazgo, porque por un lado Jorge se ha hablado respecto al liderazgo o la falta de liderazgo que tenemos en América Latina. Pero quisiera saber, Carlos, bueno, ¿qué tendríamos que hacer como política exterior en Chile para ejercer, aunque sea una suerte de liderazgo a nivel regional para poder avanzar en estas ideas? ¿Qué podríamos esperar de nuestra política exterior? ¿Qué es lo que no se debiera hacer y lo que sí se debiera hacer para tener un cierto peso y no resultar finalmente, como lo dice Andrés Malamud, que en general América Latina está en una intrascendencia en las grandes ligas en la toma de decisión? Gracias, Paulina. Trato de responder tu pregunta, pero también la pregunta más general que estaba planteada sobre liderazgo y también una que se me quedó en el tintero sobre el BID y Claver Carone. En lo más general, es cierto que es un cuadro muy difícil, que es lo que dice Jorge, pero yo creo que no hay que resignarse a que las cosas sean tal cual son hoy día. Estamos en un proceso de movimiento. Yo creo que en Brasil van a pasar algunas cosas, que no se va a poder mantener esa política de alineamiento grosero que había practicado durante el último tiempo. Está cambiando el panorama político en América del Sur, hay un nuevo gobierno en Bolivia, va a haber un cambio político también en Ecuador, hay elecciones presidenciales en Perú y en Chile este año. Ahora, en materia de liderazgo, yo creo que de lejos hoy día el presidente que tiene más convicción respecto a estos temas es el presidente argentino, es Alberto Fernández. Ahora es cierto, Argentina es un país que tiene dificultades, es un país que no está pasando por un gran momento, tiene una doble crisis económica, entró a la pandemia con ya una recesión profunda, con una herencia económica muy, muy difícil de parte del gobierno Macri. Pero yo creo que el presidente argentino puede jugar un papel, no solo. Yo espero, y creo que podemos trabajar en esa dirección de que un diálogo que se anunció muy prometedor entre el presidente Fernández y el presidente López Obrador pueda retomarse. México sigue presidiendo la CELAC y pudiera generar un planteamiento del tipo que yo evocaba en materia de financiamiento internacional que pudiera difundirse al conjunto de CELAC. Y creo
hay también otros gobiernos, hubo un cambio de gobierno en República Dominicana, yo conozco ahí al nuevo presidente Abinader, hay un canciller también, Roberto Álvarez, que creo que puede ser bastante sensible a estos temas, y se pueden ir creando condiciones como para que haya un movimiento que impulse las cosas en la buena dirección y tratando de influir para que Brasil no haga cosas espectaculares, para que Brasil vuelva a reír simplemente, para que la política internacional de Brasil sea lo que ha tenido como siempre la política de Itamaraty desde los inicios. Entonces, yo creo que uno puede pensar en desarrollar un cuadro, desarrollar una iniciativas que vayan llenando este vacío de liderazgo. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las propuestas, me parece a mí que CEPAL puede jugar un papel importante. Ahí hay alguien, una mujer que me parece a mí que es extremadamente valiosa, que tiene grandes capacidades técnicas, comunicativas y también políticas, que es Alicia Bárcena. Yo creo que si CEPAL está en condiciones de hacer un planteamiento que pudiera ser acogido por la mayoría de los países de América Latina y ir enfrentando estos problemas de liderazgo. Respecto de Chile, yo francamente soy bien pesimista respecto a lo que se puede hacer durante estos meses que nos quedan. Estamos entrando en un proceso inédito. Creo que somos el único país que va a iniciar una discusión constituyente en paralelo con una campaña presidencial. Somos el único. Una constituyente además paritaria, con los pueblos originarios, que va a definir las reglas bajo las cuales va a gobernar el futuro presidente. Esto es algo bien insólito. Yo espero, y eso también hemos conversado mucho ahí en nuestro foro de política exterior, que la Constitución chilena pueda establecer estos principios, los temas. A mí me gustaría, voy a hacer todo el esfuerzo para que el tema del no alineamiento pueda ser parte de la discusión constituyente y pueda quedar plasmado en la Constitución chilena. Sería un gran aporte. Y porque francamente tengo bien poca expectativa respecto a lo que puede hacer este gobierno. Creo que el canciller alemán partió en su momento bien, tuvo una cosa que hay que reconocerla, que fue importante, el gesto que hizo en Chile en relación con la discusión que estuvo planteada en el Banco Interamericano, pero este es un gobierno que no firmó Escazú, no firmó el Tratado de Migraciones, se asoció con los países más conservadores para tratar de reducir el ámbito de competencia de la Corte Interamericana. Entonces, es realmente un gobierno que tiene muy poca credibilidad, muy pocas condiciones como para hacer algo importante. Yo espero que tengamos ya a partir de noviembre, diciembre de este año un nuevo gobierno en Chile que sí pueda hacer un aporte en esta dirección. Y respecto a la pregunta que estaba planteada, la de Claver Carones, yo francamente yo esperaría que lo más razonable sería que él mismo tomara cuenta que las condiciones políticas han cambiado sustancialmente y que él no va a poder hacer lo que él mismo prometió. Él prometió un gran aumento de capital. Ese aumento de capital él no va a poder conseguirlo porque el Congreso norteamericano no va a estar disponible para eso. Entonces me parece a mí que él debiera realistamente asumir el dato de la causa. Los demócratas se manifestaron durante la campaña en contra de esta suerte de imposición que rompió brutalmente esta tradición de 60 años imponiendo una presidencia norteamericana, y quizás lo más lógico sería que él simplemente diera un paso al lado. Bien, muchas gracias. Con esto ya damos por terminado nuestra conversación, más que seminario. La idea era esa, la de conversar sobre estos conceptos que se desarrollan en ambos lados del Atlántico y que ver cuáles eran los elementos comunes, las divergencias y sobre todo, bueno, cuál es nuestra visión como tanto como países o como grupo de países, o en el caso de la Unión Europea, como Unión Europea, frente a este escenario que se nos presenta primero con la rivalidad China-Estados Unidos, pero además ahora alimentada por este cambio de gobierno. Así es que les deseo, primero, muchas gracias, les deseo un buen fin de semana además. Gracias por haber participado en esta actividad, gracias a Agenda Pública también por haber confiado con nosotros para copatrocinar este evento y nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerden que estos videos quedan en nuestro canal de YouTube y en Facebook del programa Estudios Europeos. Así es que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta luego, gracias Paulina. Hasta luego.
Adiós.